pues ahí está. Y entonces, maestro, lo decimos cuando podamos, como podemos. Hoy en la mañana, lo dijimos, hoy en la mañana Hacienda está empezando a hacer sus escarceos para el presupuesto de los resultados y le tocó ir a Economía. Entonces nos invitan a nosotros para que comentemos las evaluaciones de los programas de Economía. Y lo que les dijimos fue, oigan, para el presupuesto del año 2013, no solamente hay que ver los programas y cómo están y cómo los podemos mejorar, que si FONAES y todos estos que tiene la economía, sino es cuál es el papel de la Secretaría de Economía en el entorno nacional y cuánto de eso le toca, en parte, el tema de la pobreza. Bueno, no lo podían creer. Hace cuenta que estamos hablando, pero yo no soy Sedesol. Pues, sí, maestro, pero no. Entonces venimos arrastrando ese problema. Una comparación nada más, salario mínimo cerca de 1,800 pesos al mes, ¿no? Y 1,800 ya, porque son como 60 y tantos, ¿no? 1,800 y tantos, ¿eh? Y la línea de bienestar de emisión de la pobreza por persona al mes es de 2,200 pesos, con lo cual con 4 integrantes son como 8,800 pesos. Por lo tanto, pues sí, nuestra parámetro de comparación no es el salario mínimo. Entonces, pues sí hay una gran disparidad ahí. No sé cuál es la solución práctica de conocerlo, pero hay un parámetro al menos donde dice, oye, a partir de esto la gente no está muy bien en ingreso, y son 8,800 y son 4 integrantes de la familia, ¿no? Y no 1,800 como el adulto de único receptor, ¿no? Cosas técnicas, a lo mejor luego el doctor Fernando Cortés nos dirá, pero con mucho gusto, maestro de la Vega, en un foro como estos o en uno más técnico, no sé cómo quieran, Rolando, podemos platicar de la forma en que estimamos la pobreza municipal, que requirió trabajo intenso, técnico, de compaginar y combinar el censo 2010 con la encuesta de ingreso-gasto y con el módulo de condiciones socioeconómicas, porque ninguna de las dos nos daba solita la solución. Entonces, el trabajo que hizo Ricardo Aparicio y su gente fue realmente muy bueno, aquí con el apoyo de Fernando y el resto de los consejeros. Entonces, con mucho gusto, ellos saben mejor que yo cómo estuvo el esquema, con mucho gusto lo platicamos cuando quieran. Y el ENIC de panel, creo que aquí vino Eduardo Sojo el año pasado y seguramente mencionó la existencia pronta de una encuesta que se llama Engasto, que va a ser, quieren que sea una encuesta trimestral, o sea, como una ENIC, pero trimestral, quitándole la parte de ingreso y dejando la parte de gasto, para que ellos puedan ponderar en el futuro los precios, los ponderadores de la inflación. Agregando el módulo de ingreso. Y agregando el módulo de ingreso cada cierto tiempo. Y, por ejemplo, ese va a ser el panel. Va a haber una familia el primer trimestre de 2012 y va a aparecer la misma familia en el primer trimestre de 2013. O sea que el panel va a ser de un año de punta a punta, ¿no? Y después, o sea, cada trimestre va a tener su seguimiento un año después por las familias. Entonces va a estar bien interesante cuando el INEGI... ¿Cuántas veces va a repetir? Una. O sea, va a estar 2 veces. Por ejemplo, el primer trimestre de 2012 y el primero de 2013. Y quien esté el segundo de 2012 estará el segundo de 2013, ¿sí? Lo cual, cuando lo tengan listo pues, y cuando sea público, va a ser bien interesante para hacer esas cosas. Nos referíamos, Berenice, a la progresividad, básicamente el concepto de que les llega, o sea, tú puedes tener programas que les llega más a los pobres o más a los ricos. Entonces, el concepto que yo te decía de progresividad, que es el análisis que hacemos en general en el Coneval junto con John Scott, es qué programas van más directamente a la población en pobreza y más a la población que tiene más recursos, ¿no? Entonces, lo único que dijimos es, hay programas que con este análisis claramente va su enfoque a la población en pobreza, el ejemplo es oportunidades, y hay otros como la deducibilidad de las colegiaturas que más va a la población de clase media, media alta. Como ejemplo de
regresividad el segundo y progresividad el primero. Y lo que dijimos es, entre 2008 y 2010, parecería que había aumentado, que del grueso de los programas sociales que se pueden analizar así, se movió un poco hacia la progresividad, porque se redujeron, a pesar de que se aumentó la deducibilidad, se redujo un poco, y ahí voy, el subsidio a la gasolina, y se mejoró, por ejemplo, el PAL, el programa alimentario como focalizado. Entonces, eso nada más nos referíamos, pero eso, digo, puedes tener eso y la pobreza puede aumentar como sucedió, ¿no? Ese es el concepto sobre todo. Sí. Aquí, con lo que, incluso también si vemos el monto de lo que significa son oportunidades en relación a otras cosas, entonces va. Sí, no, pero una cosa es que sea abajo y una cosa es que se dirija a la población en pobreza. Ese es todo lo que estábamos refiriéndonos, ¿no? Yo creo que lo que decía Ramón y Mario Luis de la planeación es bien relevante. Falta de coordinación, y apuntamos varias razones, y por ejemplo, una es el tema de la comisión intersecretarial que se creó con la ley, en donde están los secretarios del trabajo, de la agricultura, de salud, de educación, y las preside el secretario de Desarrollo Social. Eso lo creó la ley, como creó el Coneval, digamos, creó también la comisión secretarial, como órgano de coordinación federal de la política social. Bueno, el gran problema es que el presidente de ese organismo es el par de los otros que están en la mesa. Entonces, cuando el secretario de Desarrollo Social dice Agricultura, al secretario de Agricultura, pues hay que coordinarnos, dice, pues hay que coordinarnos, ¿no? Y por lo tanto, realmente esa instancia de coordinación intersecretarial, en la mera verdad, no coordina, porque cada quien está para su santo, no coordina mucho, la mera verdad. Coordinaría mejor un gabinete, existe pues, ¿no? O sea, cuando el presidente de la República actualmente preside el gabinete social, el gabinete económico al interior de Los Pinos, y ahí sí se cuadran un poco más los secretarios porque pues el jefe es el presidente. ¿Quién sabe, no? Un poco, es decir, o sea, pero es... Hablo por experiencia. Pero es mucho más, ¿Cómo que se coordina? o sea, a lo que voy es que es mucho más efectivo ese gabinete que la intersecretarial, y que por supuesto o se coordinan mejor relativamente con el presidente Calderón que con el presidente Fox, porque el presidente Fox pues, era como Montessori un poquito todo. Entonces esa es una. La segunda es, tenemos un problema gravísimo en la ley de planeación en el país, ¿no? Lo vivimos este sexenio en el Coneval, porque queríamos, junto con Hacienda y junto con la Función Pública y junto con Presidencia, empezar el sexenio con una mayor planeación, diciendo, a ver, va a haber un Plan Nacional de Desarrollo, como la ley lo marca, pero ese plan sale en mayo. O sea que ese plan, en mayo ya están en la prensa, ya se está publicando, y seguramente fue decidido entre diciembre, enero y abril, ¿no? Y después salen los planes sectoriales, que salen unos a finales de ese año, o 2 años después, o 3 años después, y al mismo tiempo queremos coordinar, como lo quisimos hacer, creo que incidimos un poco, pero no suficiente, la planeación de los programas programáticos, de los programas presupuestarios. Y entonces uno quisiera que los programas presupuestarios se coordinaran con los objetivos de los sectores, y todos ellos con el Plan Nacional de Desarrollo, pero los tiempos no dan, como está ahorita no dan, y tenemos 1 año, 2 años después de que inicie el gobierno, una gran descoordinación, porque el director del ICONSA dice, pues a mí me tiene sin cuidado el Plan Nacional de Desarrollo, yo aquí estoy con este objetivo de el que sea del ICONSA, y el que sea de ICONSA, y el que sea de Jornadas Agrícolas. Entonces van paralelos, y cuando le pides a las secretarías sus objetivos estratégicos, idealmente para nosotros, cada secretaría debería tener 4, 3,
¿no? Objetivos estratégicos engarzados con el Plan Nacional de Desarrollo, pero cuando preguntas si los objetivos de la Secretaría, pues es la suma de objetivos de sus programas presupuestarios, con lo cual la coordinación en la Secretaría y luego entre secretarías es realmente bien complicado. Yo creo que el siguiente paso es mejorar al menos los objetivos estratégicos de las secretarías, y que haya un gabinete social y económico, Carlos, con fuerza, y digo, la persona más fuerte a pesar de todo pues es el presidente en cada instancia. Entonces, O el secretario de Hacienda. o el secretario de Hacienda. Bueno, cierto, Fox tuvo un sistema, si se recuerdan, de metas presidenciales, que decía Fox, bueno, yo quiero dar seguimiento a mis secretarías con esto, pero como los indicadores que pedía el presidente Fox no eran compatibles con el seguimiento de Hacienda presupuestario, ese esquema de metas presidenciales nunca prosperó, por ejemplo. Entonces, tienes toda la razón, el secretario de Hacienda tiene un peso bien relevante desde la ley de planeación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay un problema estructural bien fuerte de la coordinación, regresando al tema de coordinación. Que eso contesta en buena parte lo que estabas tú diciendo de planeación, ¿no? Y buen punto el de cumplimiento de derechos. Con la aparición de la medición de la pobreza, con la aparición de la medición de la pobreza que tiene un enfoque de derechos, estamos moviéndonos hacia ese punto, y por eso el informe está dividido en los derechos, en alguna parte en los derechos de las dimensiones, pero nos faltan varias cosas. Uno, el incluir otros derechos que no están en la medición de la pobreza. Y que está en la Constitución. Que Y está hacer coherente esta evaluación con la otra. Exacto. Y el segundo es, tú preguntaste del acceso efectivo, que es todo un tema bien grandote, y aquí los que saben más, el ejemplo de la salud, que aquí lo comentamos en julio. Oiga, nos decían con justa razón las críticas, oigan, ¿a poco el acceso que ustedes están diciendo de la salud es solamente quien tiene derecho a bienes del IMSS, del ISSSTE, Seguro Popular y Seguro Privado? Así lo estamos definiendo como acceso. Oigan, ¿eso a poco es eso acceso? O sea, alguien dice que tiene Seguro Popular, pero ahora que vaya a la clínica y que lo atiendan, y que lo atiendan bien, y que no haga colas de 5 meses. Entonces, la crítica que aceptamos, porque además no hay información para ir hasta el momento más allá, sobre todo a nivel municipal, es, lo dejamos así, pero necesitamos hacer estudios de acceso efectivo, de eso. Oiga, usted en todo momento y lugar tiene el acceso que usted requeriría. Cuando va, lo atienden con rapidez, con eficiencia. Ese tipo de accesos son mucho, o sea, el cumplimiento del derecho llega hasta allá. No solamente, incluso en la educación. El niño ¿va a la escuela? Sí, va a la escuela. ¿Qué le enseñan? ¿Quién sabe? Entonces, el acceso efectivo también iría hasta allá desde nuestro punto de vista. El señor Xavier Abreu de la Comisión de Pueblos Indígenas, le vamos a hacer llegar otra vez el informe con mucho gusto. O sea, sí la entrevista está complicada porque dice que vamos mejorando, pero no sabe cómo medirse. Entonces sí hay un tema ahí, digo, pues, que él venga aquí y se defienda, pero sí hay un tema de un tema. Y ya lo platicamos aquí, me parece, la vez pasada, Javier. Dado que la medición tiene muchas dimensiones, lo que hicimos fue definir e identificar la pobreza con varias dimensiones. Entonces, eso implicó para nosotros utilizar más de una dimensión para identificar la pobreza. Con la ventaja que nosotros creemos que, además de eso, tenemos los marginales aparte. Entonces, si el acceso a la alimentación es de 20 y tantos millones, lo decimos y lo ponemos como un elemento que está ahí para tomarlo en cuenta, a pesar de que nuestra identificación utiliza varias dimensiones al mismo tiempo. Es un tema
que aquí ya lo platicamos, esa fue, desde nuestro punto de vista, la mejor forma de hacerlo, insisto, sabiendo que los marginales están ahí, ¿no? Están ahí como algo para uso y para tomar decisiones. Lo mismo pasa con el ingreso, ¿no? El aumento de la pobreza hubiera sido, en vez de 3.2, 4.8, me parece, solamente con la parte del ingreso. Lo redujo las otras dimensiones porque es una dimensión multidimensional, digamos. Es decir, es como una inflación. Si los precios del maíz sube 40%, la inflación va a ser algo entre eso y los demás precios que aumentaron menos, y por lo tanto el promedio te da menos, a pesar de que el maíz aumentó 40%. Aquí es lo mismo. Con la fortuna, yo digo, de que presentamos el marginal y vemos la complejidad completa del marginal, el ingreso, el acceso a la alimentación, etc. Y el tema de la gasolina, que es un tema bien polémico, incluso al interior del Coneval, tengo que decirlo. Hay una fórmula. ¿Cómo Coneval lo define? No, bueno, como se define, Después se puede discutir. como se define en Hacienda, o sea. Ah, qué interesante. Es decir, hay una fórmula de comparación con precios internacionales. Supone pleno empleo. Ese es el problema. No, pero el punto más allá de eso es, Carlos, es evidentemente si tú quitas hoy el subsidio a las gasolinas, por ejemplo, hay un problema de bienestar y... ¿Cómo se define subsidio? Es la pregunta. ¿Cómo define Coneval subsidio? Bueno, pues, ¿cuánto le tienes que poner a la diferencia de costo? Lo que pasa es que El costo en México son $4. en la gasolina tú tienes una fórmula precisa que viene de la Secretaría de Hacienda. Pero el punto, más bien el fondo, ¿Qué Secretaría de Hacienda lo define? el fondo es el costo de oportunidad de esos recursos, Carlos, ¿no? Más que otra cosa, ¿no? Bueno, como bien sabemos, el modelo de administración pública en México ha favorecido una división por sectores y creo que en ese sentido hemos avanzado mucho en las evaluaciones y de reconocerse. Sin embargo, a mí me saltan dos inquietudes principalmente. Una es, aún reconociendo los avances en evaluación, ¿cómo se ha contribuido esto al diseño y nueva planeación? Porque en el caso, por ejemplo, de educación media superior, que se incorpora ahora a la educación básica, me llamaba la atención las declaraciones del secretario de Educación Media Superior, donde decía que el problema no era de cobertura, sino de retención de los jóvenes en las escuelas. Y eso garantizaría que el mayor porcentaje de la población cubriera ese nuevo nivel. Y sin embargo vemos la evaluación y parece un contrasentido, ¿no? La declaración de un subsecretario con una evaluación que nos dice que el problema es de cobertura, no es de retención. Entonces, ¿en qué sentido estamos avanzando? ¿No? ¿Qué sentido tiene que nos esforcemos y haya tanta inversión en evaluación cuando no termina incidiendo en las decisiones públicas? Y en este sentido, pues una propuesta, mi pregunta sería si ustedes podrían desprender de todas las evaluaciones que tienen una propuesta de desarrollo social que implicara una política integral de desarrollo social. No siguiéramos viendo esta visión de sectores que a veces los programas no nos dicen nada, ¿no? O sea, si vemos, por ejemplo, que hay 273 programas, el 95 de ellos son en materia educativa, pero encontramos rezagos sociales, ¿qué nos está diciendo en realidad del modelo de desarrollo social? ¿Hacia dónde estamos orientándonos? Si el 35% de los programas son en materia educativa y mantenemos ese rezago, ¿qué refleja de nuestro modelo de desarrollo social y de la política de desarrollo social? Incluso, ¿cómo podría orientar? Creo que de repente parecen como soluciones obvias, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos de una política social? Y de repente nos dispersamos en sectores, hablamos en educación y cada uno de los que puede implicar. Sin embargo, no tenemos un modelo que incluso dentro de la academia pueda contribuir a las plataformas electorales. ¿Qué sería un modelo de política social que podríamos esperar en una plataforma electoral, en un nuevo gobierno? Gonzalo, felicidades. Trataré de ser muy breve. Continuando con educación y de la experiencia que yo tengo, tú decías que el supremo hacedor es el presidente. En educación superior, lo que yo he vivido es muy diferente. El presidente nunca, y estoy hablando de varios, nunca se han interesado en educación superior. Es más, los secretarios de educación tampoco.
porque ellos dos me han confesado que no les da tiempo de atender la educación superior porque están atendiendo la educación básica. Y en realidad los que lo deciden son en Hacienda. Y por supuesto el secretario de Hacienda no se preocupa de la educación superior, sino es algún subsecretario. Las decisiones importantes en educación superior en los últimos 20 años las toma algún subsecretario, en el mejor de los casos, o alguien por debajo, y no los niveles superiores. Y una pregunta, en lo que tú has comentado, no mencionaste algo que está viviendo el país y que es muy grave. ¿En qué medida este fenómeno está afectando algunos parámetros de desarrollo social, y me refiero a la violencia? Y quiero dar un dato que tal vez no se sepa. En las escuelas de medicina, uno de los problemas que hay ahora es que el servicio social, los muchachos o no quieren o no deben ir a algunas de las comunidades más alejadas, sobre todo las mujeres. Y esto está reduciendo en forma importante la cobertura real, porque en muchas de estas comunidades son los estudiantes en servicio social que atienden esos problemas. Y realmente hay ya muchos casos de inseguridad que están afectando, y esto es creciente. Primero que nada, antes, más que una felicitación, yo lo que quisiera externar es un reconocimiento al valor que esto tiene para la discusión en política social. Y creo que ya con eso se felicita a la persona que lo hace o a las personas que lo hacen. Una precisión al respecto del tema de los derechos. Creo que no solamente basta con considerarlos en las temáticas, sino también considerar las propiedades que tienen de inalienabilidad, de indivisibilidad y sobre todo de universalidad, ¿no? Entonces yo creo que esos temas habría que tocarlos. Y 3 puntos que quisiera preguntar concretamente. El primero es con respecto a una alternativa de tipificación de programas. Entiendo yo que aquí se hizo con base en las dimensiones de la ley, ¿no? Pero pensando en la tipificación de programas asistencialistas que dan algo directo, ¿no? Para atender una carencia, programas que transfieren ingresos, ¿no? Transferencias de cualquier tipo, y programas que se van enfocados a la generación de capacidades, educación, empleo, todo esto.